Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde se conecten. Este es el grupo Juntos Podemos Lograrlo. Hoy estamos muy contentos, nos vestimos de gala porque vamos a recibir a nuestro querido licenciado Mao Berea y nos va a dar un tema muy interesante: cómo detectar a un narcisista, características, actitudes, tipos. Que hay una frase que dice del narcisista: era como un gallo que creía que el sol había únicamente salido para oírle cantar. ¡Guau! ¡Qué importante el tipo! Muy bien, licenciado, todo suyo a la reunión. Gracias, Andreita. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ok. Bienvenidos a los que se están uniendo. Gracias a los que llegaron y vamos a pedir al Poder Superior que apresure los pasos de las personas que están a punto de llegar también. Gracias por la invitación, Andreita, al grupo Juntos Podemos Lograrlo. Y pues primero les quiero pedir que vayan por, ya saben, como dice Andreita, lo hacemos interactivo, que vayan por un lápiz y una hoja, porque lo primero que vamos a hacer es identificar a alguien de nuestra familia, a la persona que ustedes quieran identificar como narcisista. Entonces van a poner en la hoja, pónganle ahí, persona a la que quiero identificar como narcisista. Le van a poner ahí mamá, papá, hermano, hermana, primo, prima, abuelo, novio, novia, esposo, esposa, perrito, mascotita, lo que sea. Pónganle ahí persona, pónganle título en su hoja, persona a la que voy a identificar como narcisista, y ustedes le van a poner pues a la persona que quieran. El test que les voy a poner ahorita no es un test de, de, de autopresentación, o sea, no lo pueden hacer, no se lo pueden hacer a ustedes, porque si ponen, por ejemplo, ahí, quiero identificarme como narcisista yo, más bien alguien más el test se lo tendría que hacer a ustedes. Por ejemplo, si ustedes quieren saber si son narcisistas, pues que se lo haga, el test que se lo haga a su esposo, su amigo, ¿sí? No es de autocompletarlo. Entonces, por eso el test que les voy a dar, es para que ustedes identifiquen a alguien más. Y si ustedes quieren saber si son narcisistas, pues alguien más se los tienen que preparar, se lo tienen que hacer a ustedes. Ahora, quiero aclarar una cosa. Una cosa es ser narcisista o identificarme como narcisista. Otra cosa es diagnosticarme como narcisista. Otra cosa es tener rasgos narcisistas. Y otra cosa es comportarme como un narcisista. Este último viene por el comportamiento. O sea, se llama comportamiento aprendido. Entonces me comporto como narcisista porque lo aprendí. Entonces, después del test vamos a dar ciertas características del narcisismo. Después de las características voy a dar las técnicas de manipulación que quizá tú has estado aplicando al empático o a la víctima, o que te han estado aplicando a ti como víctima. Ahora, en primer lugar, antes de iniciar el test, en primer lugar, si tú estás aquí en esta reunión, si entraste a esta reunión, así, simplemente por el hecho de haber entrado a esta sala, significa que no eres narcisista. Porque un narcisista no viene a terapias, no viene a este tipo de reuniones, no se interesa por su propia recuperación, porque no lo acepta. Y es algo que nunca jamás va a aceptar. Porque una cosa es tener, fíjense, también otra diferenciación. Una cosa es tener trastorno de la personalidad narcisista. Esto nos lo dice el DSM-5 y el CIE-10, que son los manuales diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales. Y otra cosa es tener la condición narcisista, ¿sí?
Todo esto se los voy a explicar, pero si tú estás aquí y entraste, pues ya de entrada no eres narcisista. Ojo, puedes tener rasgos narcisistas, eso sí. Ojo, puedes comportarte como un narcisista porque lo aprendiste en casa, porque ahí es donde se aprende. O te puedes identificar como narcisista, pero eso no significa, vuelvo otra vez a lo mismo, eso no significa que seas un narcisista. Entonces, el test que vamos a hacer es para que identifiques a alguien como narcisista, ¿sí? No para diagnosticarlo. Concluyan eso, por favor, porque luego, ay, este es narcisista, ¿sí? No vamos a diagnosticar a nadie aquí. Si ya pusiste ahí, me voy a diagnosticar a mi mamá, bueno, entonces, pero no significa que ella lo sea. Vuelvo al tema. Puede ser narcisista, puede comportarse como narcisista, puede tener rasgos narcisistas o solo la estamos identificando. Ya para diagnosticar a alguien como narcisista, necesitamos no solamente este test, necesitamos un diagnóstico diferencial, necesitamos hacerle pruebas de psicoestadística, pruebas psicométricas, pruebas de personalidad, para ir descartando si la persona pues es narcisista o no, diagnosticarla como tal. Pero para empezar, el narcisista no va a venir a terapia para diagnosticarlo como narcisista, porque no hay cura. O sea, el trastorno de la personalidad narcisista o la condición de la personalidad narcisista no tiene cura, ¿sí? Entonces, si un narcisista viene a terapia, va a venir máximo 3 sesiones y es demasiado. Y viene porque su esposa lo está, pues, presionando. Si no vas a terapia, nos divorciamos. Entonces vienen 2 o 3 sesiones y piensan que el problema es la mujer, no él. O el hombre, no ella, porque también hay mujeres narcisistas. Vamos a ver los tipos de narcisistas también y vamos a ver las técnicas de manipulación. Entonces, aclarado esto, acuérdense que pues la grabación la va a pasar también nuestra compañera Andreita, que por cierto quisiera que le diéramos un aplauso a Andreita. Bravo, Andreita, porque está saliendo de una recuperación de su enfermedad y está siendo atendida y está siendo muy valiente. Te aplaudo, Andreita, y ya sabes que estamos también orando por ti. Y Gracias, gracias a todos. queda pendiente esa llamadita para orar y el salmo. Y también por Gracias. recordar a nuestra compañera Nidia, no voy a dejar de recordarla, falleció hace ya casi va a cumplir el mes, y pues recordarla, ¿no? Como homenaje, me gustaría dar esta reunión como homenaje a nuestra compañera Nidia. Entonces, vámonos al test, por favor. Ustedes ya tienen su hoja. Pónganle el nombre de la persona a la que van a identificar como narcisista. Recuerden, no es diagnosticar. Para diagnosticar necesitamos hacer un diagnóstico diferencial y hay muchos pasos y eso lo hacen los profesionales. Entonces, van a poner el número de la pregunta y lo único que van a hacer es poner número 1 y en la respuesta es sí o no, ¿sale? Ustedes no van a apuntar la pregunta. Si quieren el test, lo voy a enviar en el grupo, ahorita lo voy a enviar también en el chat de Zoom y lo voy a enviar también al grupo de Andreita para que ella se los distribuya. El test se los puedo enviar, pero no apunten las preguntas, no se preocupen. Entonces yo les voy a decir, pregunta número 1 y ustedes van a poner sí o no, ¿sale? Vuelvo a recordarles, no es diagnóstico, es identificar para ver si tiene rasgos narcisistas esa persona, para ver si se comporta como narcisista, porque para ver si es narcisista, pues sí necesitamos más pruebas, ¿sale? Entonces, vamos a la primera pregunta, pregunta número 1, para la persona que quieran identificar. Y recuerden, si van a hacer el test también, ustedes quieren saber si son narcisistas, que para empezar, pues no lo son porque están aquí en esta reunión. Un narcisista no entra a este tipo de reuniones jamás. Alguien se los tiene que hacer a ustedes, ¿vale? Primera pregunta. Cuando algo sale mal
esa persona culpa a cualquiera menos a sí misma, pónganle número 1 y pónganle sí o pónganle no. Segunda pregunta, ¿tu pareja se niega a hacerse, bueno, la persona a la que apuntaste se niega a hacerse responsable por su mal comportamiento? Por ejemplo, dice, tú me hiciste enojar, tú tienes la culpa de, tú tienes la culpa de lo. Sí, sí, tanto que no lo pude evitar, tú me hiciste enojar. Esto es muy común. ¿Sale? Pónganle sí o pónganle no. Tercera pregunta. ¿Esa persona cree que siempre tiene la razón? Pónganle sí, pónganle no. Cuarta. Si alguien quiere que repita la pregunta, por favor háganmelo saber. Una, dos, tres. Cuarta pregunta. Esa persona es incapaz de conectar con tus sentimientos, los tuyos, o con los sentimientos de tus hijos, ¿sí o no? Siguiente pregunta. ¿Tu pareja parece más preocupada o esa persona parece más preocupada por la manera en la que tu comportamiento o el de sus hijos recae sobre ella o él, en lugar de entender y aceptar quién eres tú y quiénes son tus hijos como personas? Pónganle sí, pónganle no. Otra Siguiente vez, pregunta. Pau, ¿la puedes repetir? Claro, claro. Tu pareja parece más preocupada o esa persona parece más preocupada por la manera en la que tu comportamiento recae sobre ella o te echa la culpa en lugar de entender y aceptar quién eres tú y quiénes son tus hijos y las demás personas. Póngale sí, póngale no. Siguiente pregunta. Tu pareja parece desconectada o esa persona parece desconectada de sus propios sentimientos y además los niega o parece negarlos. Ponle sí, ponle no. Siguiente. Ay, qué Esa, pena, ¿me podría repetir la cuarta? Qué pena, perdón. La se cuarta la que no la repito al entendí final, bien. ¿vale? Se la repito al final. Vamos a continuar. Al final se la repito, porfis. Entonces, seguimos. Tu, tu pareja carga con resentimientos contra ti u otras personas. La repito, tu pareja o esa persona carga con resentimientos contra ti u otras personas. Ponle sí o ponle no. Sí, ahorita repito la cuarta, no se preocupen, pero para darle continuidad. Siguiente pregunta. Todo se trata de tu pareja y su dinero, tiempo, crianza, propiedades, deseos, demandas. Pónganle sí, pónganle no. Repito la pregunta. Todo se trata de tu pareja y su dinero, tiempo, crianza, propiedades, deseos, demandas. Pónganle sí, pónganle no. O esa persona. Siguiente pregunta. Esa persona parece reacia y no te quiere escuchar a ti o escuchar tus preocupaciones. Pónganle sí, pónganle no. La repito. Tu pareja parece o esa persona reacia o necia para no escucharte a ti o escuchar tus preocupaciones. ¿Sí o no? Siguiente pregunta. ¿Esa persona te dice constantemente qué es lo que debes hacer? Sí, la repito. ¿Tu pareja o esa persona te dice constantemente qué tienes que hacer? ¿Sí o no? Siguiente. ¿Esa persona o tu pareja te hace sentir insuficiente? ¿Te desprecia constantemente? ¿Y esto te ha llevado a internalizar el mensaje? Lo repito. Tu pareja te hace sentir insuficiente, te desprecia constantemente y esto te ha llevado a internalizar este mensaje. Ponle sí, ponle no. Siguiente pregunta. ¿Tu pareja nunca te pregunta por ti o cómo está tu día o por tus sentimientos, aunque sea de pasadita?
¿Cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue en la chamba? Vuelvo a repetir. Tu pareja nunca, o esa persona nunca pregunta por ti, o tu día, cómo fue tu día, cómo estás, tus emociones, aunque sea de pasadita, ¿sí o no? Siguiente pregunta, ya casi terminamos. Esa persona o esa pareja necesita hablar por horas sobre lo grande que es y lo patético que eres tú y además en público te ofende o resalta tus errores. Siguiente. O sea, vuelvo a repetir la pregunta. Tu pareja necesita o esa persona necesita hablar por horas sobre lo grande que es y lo patético que eres tú y además te ofende en público o te minimiza en público o resalta tus errores y defectos. Pónganle sí, pónganle no. Siguiente, ¿tu pareja te miente y te controla? Repito, ¿tu pareja te miente y te controla? ¿Sí o no? Siguiente pregunta, ¿tu pareja te manipula y te tiraniza? Repito, ¿tu pareja te manipula y te tiraniza? Pónganle sí, pónganle no. Siguiente pregunta, ¿tu pareja cuenta historias distintas sobre el mismo evento, dependiendo de la persona, modificándola para quedar bien? Le repito, tu pareja o esa persona cuenta historias distintas sobre el mismo evento, dependiendo de la persona, modificándola para quedar bien. ¿Sí o no? Siguiente. Tu pareja o esa persona habla de tus hijos o de sus hijos o de otras personas, habla solo sobre lo que hacen en lugar de sobre quiénes son o de sí misma. Repito, tu pareja o esa persona siempre habla de alguien más, habla de tus hijos, habla mal, habla sobre lo que hacen en lugar de sobre quiénes son o de sí misma. Y última, tus hijos y otras personas están incómodos con esa persona o con tu pareja o le adoran, pero al mismo tiempo no quieren ni verla o verlo. Repito, tus hijos u otras personas están incómodos con esa persona y le quieren mucho y le adoran, pero al mismo tiempo no quieren ni estar con ella o él. ¿Sí o no? Listo. Terminamos el test. Ahora, me decían la cuarta pregunta. La cuarta pregunta es, ¿esa persona es incapaz de conectar con tus sentimientos o con los de tus hijos? Repito, ¿tu pareja o esa persona es incapaz de conectar con tus sentimientos o con los de tus hijos u otras personas? Muy bien. Ahora, cuenten cuántos sí y cuántos no. Cada sí tiene un valor. Cuenten cuántos sí y cuenten cuántos no. Y compártanme por el chat, ahorita les explico, por el chat, cuántos sí estuvieron. Todos compártanme y les voy dando los resultados para pasar ya a lo siguiente, que no se nos haga tarde. Dice Silvia Patricia, 14 sí. Ok, muy bien. 14, Sandreita. Ajá. Gladys, 12. 15. Marta, muy bien, muy bien. Lucilla, ok, dice iPhone, sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, fíjense, les voy a dar los resultados. ¿Sí? El máximo número es 18. ¿Sí? De 0 a 18 es el máximo número. 9 sería la calificación moderada. ¿Sí? Ahí les va. De 0, a 7 es leve. ¿Sí? Podemos identificar a esa persona con rasgos narcisistas leves. ¿Sale? No es diagnóstico. No estamos diciendo que la persona sea narcisista. Estamos diciendo que la estamos identificando apenas. Después tendríamos que hacer más estudios. Bueno,
De 0 a 7 esa persona es narcisista leve, bueno, tiene rasgos narcisistas leve. De 7 de 7 de 7 a 12, de 7 a 12, estamos identificando en esa persona rasgos narcisistas moderados. Y de 12 a 18 o 13 a 18, estamos identificando a una persona narcisista con rasgos narcisistas graves. ¿Sale? Entonces, los que tuvieron 14, que estoy viendo ahí en el chat, que algunos pusieron que 14, otros pusieron 9, ese es leve. 12 es leve. 17 y 18, vi uno de 14, uno de 15, ya son, esta persona que ustedes pusieron, tiene rasgos narcisistas graves. Que cuando encontramos a alguien grave, allí es donde tenemos un foco rojo, una alerta, y donde tenemos que hacerle, pues ahora sí, más estudios. ¿Sale? Ahora, fíjense, ya que hicimos una identificación de alguien narcisista, entonces hacemos un diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial es un diagnóstico exacto del trastorno de la personalidad narcisista. El trastorno de la personalidad narcisista, el TPN, se caracteriza por un patrón generalizado de grandiosidad en fantasía y en comportamiento. Se caracteriza por una necesidad de admiración. Se caracteriza por una falta cero empatía. No tienen empatía. Esto no existe para ellos, entre otras cosas. Y cuando hacemos este diagnóstico diferencial, es decir, cuando ya podemos diagnosticar, después de haber identificado, como lo que hicimos ahorita, las personas que puntuaron arriba de 14, arriba de 12, entonces ahí sí tendríamos ya que hacer, pues, estudios más a profundidad. Y una persona narcisista puede tener también una personalidad histriónica, falta de empatía, tiene trastorno en la personalidad antisocial, tiene una necesidad de atención e incluso en la mayoría de los narcisistas pueden presentar trastorno obsesivo compulsivo, trastorno límite de la personalidad, el famoso borderline, algunos esquizofrenia, algunos psicopatía, otros sociopatía, perfeccionismo, el TOC con diferentes compulsiones, suspicacia, retraimiento social, aunque por fuera parezcan muy sociales y muy fuertes y así pues muy fuertes, ¿no? Con un liderazgo, son retraídos sociales. O sea, realmente si un narcisista se pudiera ver en el espejo, su reflejo lo ve como un león, pero él es un gatito asustado en realidad. Él se ve a sí mismo como un león hacia la persona, hacia las personas de afuera, pero él en realidad es un gatito asustado. Tiene también trastorno de la personalidad esquizotípica. Tiene también paranoia, o sea, un trastorno de la personalidad paranoide. Grandiosidad en episodios maníacos o hipomaníacos. La manía es un estado de grandiosidad, como de mucha activación del sistema nervioso, es decir, ansiedad y estrés, y luego pasan a los estados hipomaníacos, es decir, se van para abajo cuando no están ante la gente y se deprimen y están tristes, y están miedosos, y están paranoicos. O sea, por fuera son leones, pero adentro en su casa, en la intimidad, son gatitos asustados. ¿Sí? Cambian de personalidad, se llama la habilidad con L, no habilidad con H, es la habilidad. La habilidad son los cambios de personalidad, los cambios de emociones con mucha facilidad, con los efectos directos, ¿sí? ¿Sí? Ahora, la habilidad, exacto, Andreita, gracias. La habilidad. Ellos cambian con mucha facilidad. Algunos también presentan
trastorno de la bipolaridad tipo 1, tipo 2, ¿sí? O sea, realmente son unas fichitas, ¿no? O sea, son personas que sí tienen un cuadro clínico, pues, bastante fuerte, ¿sí? Ahora, dijimos que íbamos a ver también los tipos de narcisista. Hay tres. Primero está el narcisista grandioso o manifiesto, luego está el narcisista encubierto o vulnerable, y luego está el narcisista psicópata o sociópata. Estos son los peores y además es integrado. Integrado significa que que no se muestra, o sea, es escondido. Esos ahora sí que son los peorcitos, ¿no? Eh, Ahora, las características de un narcisista, ¿cuáles son? Primero, tienen un patrón dominante de grandeza en la fantasía o en el comportamiento. Tienen necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se presenta en diferentes contextos, que se manifiesta por diferentes hechos y eh, por diferentes hechos y por diferentes síntomas. Ahora, hay algo que quiero que sepan también, es muy interesante esto. En el desarrollo, en el desarrollo normal, en la etapa del desarrollo o la psicología del desarrollo, la etapa narcisista inicia desde los 3 años. Todos pasamos por esta etapa. Según Vygotsky, ¿sí? El padre del condicionamiento, del conductismo, todos pasamos por esta etapa narcisista. Digamos que todos somos narcisistas de los 3 a los 6 o 7 años, ¿sí? Este desarrollo normal se caracteriza, o sea, es normal que pasemos por ese desarrollo. Por eso los niños de 3, entre 3 y 7, 8 años son, pues, narcisistas, se creen la última Coca-Cola del desierto, hacen berrinche, ofenden, gritan, son berrinchudos, ¿sí? Son los reycitos. Y luego, si los educamos de esa manera, los sobreprotegemos y además, pues, les damos chance de continuar con eso, pues no se desarrollan de manera normal, ¿sí? Esto es normal y todos pasamos por esta etapa. Se caracteriza por el egocentrismo, donde el niño se considera el centro del mundo, debido a la falta del desarrollo de la empatía. Durante esta fase, pues es típico que muestren actitudes como querer hacerlo todos solos, hablar mucho de sí mismos, creer que todos sienten lo mismo que ellos. Hay egocentrismo y se enfoca en sus propias necesidades y sentimientos y cree que los demás los experimentan de la misma manera. Tienen una dificultad para compartir, por eso los niños no comparten a esa edad. Les cuesta compartir objetos, les cuesta turnarse con otros niños. Hay un sentimiento también de querer hacerlo todos solos, buscan autonomía e independencia, pero se manifiesta como rebeldía. Tienen baja tolerancia y rechazo a la frustración, así que reaccionan con rabietas cuando no consiguen lo que quieren. Este es un desarrollo natural, o sea, es una etapa en una parte saludable del niño infantil que es crucial para construir la autoestima. O sea, esta etapa narcisista de entre los 3 y 7 años es crucial para construir la autoestima, para construir la autosuficiencia, para construir la confianza en sí mismos, para construir la empatía. A esta edad los niños tienen empatía. Perdón, no tienen empatía. La empatía, para quienes no sepan, es ponerse en los zapatos de otros. La capacidad de empatía aún no está completamente madura o desarrollada en estos niños, en todos los niños, pues, del mundo, por lo que es difícil para ellos entender que los demás tienen sus propias realidades y sentimientos, ¿sí? Tienen una necesidad de cuidado. La etapa narcisista termina, que incluso después de esta etapa sigue la etapa empática, que es donde desarrollan la empatía,
viene un proceso de desarrollo que culmina ya con la escuela, con la escolarización, con la interacción de sus compañeros y requiere una parentalidad nutritiva para satisfacer sus necesidades emocionales. ¿Sí? Entonces, el problema es que hay niños de 50, 40, 35 años que siguen clavados en esta etapa. Todas estas características que les enumeré, que supuestamente es un desarrollo normal y que los niños tenemos, y todos pasamos por esto, hay niños que se quedan en esa etapa, no desarrollan empatía, entre otras cosas, y siguen siendo narcisistas, ¿sí? Por eso hay tanto narcisista en el mundo. Todos en el mundo pasamos por esa etapa. Es una etapa normal, ¿sabes? Ahora, eso en cuanto al narcisista, a la etapa del desarrollo natural y normal y típica de un niño de 3 a 7 años. Ahora, el narcisista adulto ya tiene esas características y además otras. Tiene sentimientos de grandeza, prepotencia, exagera sus logros, talento, espera ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos. Está absorto en fantasías de éxito, absorto en fantasías de poder, absorto en fantasías de brillantez, absorto en fantasías de belleza, absorto en fantasías de amor, absorto en fantasías de un ideal ilimitado. Cree que es especial y único y que solo puede comprenderle o solo puede relacionarse con otras personas o instituciones especiales de alto estatus. ¿Sí? Ahora, recuerden que la personalidad narcisista se desarrolla por el exceso de amor, el exceso de ego a sí mismo. ¿Sí? Ese es, digamos, el exceso de, de amor se convierte en narcisismo. Y el narcisismo proviene de un mito griego de Narciso, un joven que se enamoró perdidamente de su propio reflejo. Y desde el de vista psicológico, pues las causas del trastorno de la personalidad narcisista por Narciso son complejas e incluyen una combinación de factores tanto genéticos, porque también el narcisismo es genético, neurobiológico, y es muy, y también es muy significativa la parte ambiental, es decir, la cultura y el país donde se desarrolló la persona, ¿no? Las experiencias tempranas de crianza, ya les dije, de los 3 a los 7 años, la excesiva admiración hacia sí mismo y la necesidad de que otros lo admiren, la falta de afecto, la falta de empatía, la crítica excesiva, y estos pues son factores claves en su desarrollo. ¿Sabes? ¿Qué más características de un narcisista adulto? Cree que es especial y único, tiene una necesidad excesiva de admiración, muestra un sentimiento de privilegio, es decir, eh, expectativas no razonables de tratamiento especialmente favorable, explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás para sus propios fines, carece de empatía, no está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás, y con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él. Muestra también comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. En esencia, el trastorno de la personalidad narcisista es un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración, falta de empatía, que se inicia en la edad temprana de los 3 a los 7 años. Si no se desarrolla esa etapa o si no se vive plenamente, se continúa hasta la edad adulta temprana o a la vejez y que está presente en una variedad de contextos. O sea, estas personas se sienten grandiosos de su propia importancia, sobreestiman sistemáticamente sus capacidades
inflan y mienten en sus logros de manera arrogante y pretenciosa. Se asumen que otros sujetos atribuyen el mismo valor a su esfuerzo y se sorprenden si no reciben los elogios, se ofenden si no reciben los elogios que esperan. Y se sienten merecedores de esos elogios también. De manera implícita, sus autoatribuciones exageradas acerca de sus propios logros devalúan a otras personas y devalúan las contribuciones de los demás. Las personas con este trastorno de la personalidad narcisista se sumerge en fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza, amor y idealizado. También se creen seres superiores, se creen especiales o únicos y esperan que los demás les reconozcan como tales. Sienten que solo pueden ser entendidos por otras personas, pero personas de su nivel, personas de alto estatus, especiales y que solo deben relacionarse con ese tipo de personas. A los demás los califican como los devalúan, pues, y califican los talentos de esas personas como únicos, inigualables o perfectos. Ajá. Lo que no permiten interrelacionarse con gente ordinaria. Su autoestima se ve reflejada por el valor idealizado también, como persona líder, como mejor, como valorada, como el mejor, como miembro de las mejores instituciones y a su vez devalúan también las credenciales o méritos de aquellas personas que les han defraudado, ¿sí? Son personas ajenas al dolor, falta de empatía, tienen dificultades para reconocer los deseos, experiencias subjetivas y sentimientos de los demás. Asumen que los demás están totalmente preocupados por su bienestar y tienden a hablar también de sus propias preocupaciones e intereses de una forma, pues también inapropiada, una forma larga y detallada de sí mismos, sin reconocer que los demás también tienen sentimientos y necesidades. Son a menudo hirientes, despectivos, impulsivos, impacientes con los demás cuando estos o los demás les hablan de sus propios problemas y preocupaciones, los denigran, los humillan y los devalúan. Son personas ajenas al dolor, que critican, que pueden decirle a alguien eufóricamente, ahora tengo la mejor relación de mi pareja de toda mi vida, ¿no? O sea, si está hablando de una expareja, le pueden decir, pues fíjate que ahora tengo la mejor relación de pareja de toda mi vida. O se jactan de su buena salud frente a alguien que está enfermo, o sea, la crueldad. Cuando reconocen las necesidades, los deseos y también los sentimientos de otras personas, los suelen ver como con desprecio, como con signos de debilidad, como vulnerabilidad. Así que los que describen a las personas con trastorno de la personalidad narcisista les tildan emocionalmente de fríos y con falta de interés mutuo. Estos individuos narcisistas suelen ser envidiosos, creen que los demás les envidian y pueden tener envidias por los éxitos o posesiones de otras personas. Creen que ellos se merecen esos logros, creen que se merecen la admiración y se merecen los privilegios, por eso son resentidos. Devalúan duramente las aportaciones y el reconocimiento de los demás, particularmente cuando esas personas han recibido elogios por otras personas. También muestran comportamientos egotistas, arrogantes, actitudes snob, desdeñosos, paternalistas, se quejan de la mala educación o de la estupidez de alguien o de un mesero, o le dicen torpe y concluyen con una valoración, incluso cuando van con su médico, concluyen con una valoración condescendiente del propio médico. O sea, dicen, pues este está loco, ¿no? Este está loco. Exigen y necesitan admiración excesiva, su autoestima es frágil, les digo que ellos se ven al espejo y se ven como leones, pero en realidad son gatitos asustados, están preocupados por lo bien que están haciendo las cosas, llaman la atención,
en una fiesta son el alma de la fiesta, para que los demás reconozcan su labor de forma favorable, tienen una necesidad de atención y admiración constantes, suelen esperar que se les reciba con platillo y bombo y se asombran también si los demás no codician sus posesiones. También buscan constantemente cumplidos, buscan los piropos, buscan el gran encanto, muestran su sentido del derecho y muestran también expectativas poco razonables de que se les atienda con un trato especialmente favorable. Esperan ser atendidos exclusivamente y están desconcertados y se muestran furiosos como un niño de 3 años, ¿verdad? Ya les expliqué el narcisismo infantil, cuando esto no sucede. También pueden asumir que ellos no tienen que esperar ni hacer cola, que tienen o sea, se pueden meter a las filas y nadie puede decirles nada, ¿no? Piensan que tienen prioridades que son más importantes que las de los demás y todos los demás tienen que dejar de hacer cualquier cosa para atenderlos a ellos, por lo que se irritan, por lo que tienen falto sentido del derecho, combinado con una falta de sensibilidad a deseos. Tienen también estos individuos gran dedicación de las demás personas y les exigen trabajar en exceso sin tener en cuenta el impacto que puede ocasionar en sus vidas. Tienden a entablar amistades o relaciones también románticas solo si la otra persona puede avanzar, puede hacerle avanzar en sus metas y objetivos, es decir, los usan. También usurpan privilegios especiales y recursos que ellos creen que se merecen, ya que se creen seres totalmente especiales. Ahora, les voy a, a compartir algunos narcisistas famosos. Por ejemplo, sobre todo los más conocidos, ¿no? Bueno, un segundito, no sé si me están escuchando, ¿verdad? Que creo que se fue la señal, ¿siguen ahí? Sí, creo que sí. Se escucha ¿Sí? bien, Mau. Gracias. Sí, se escucha. Gracias. Narcisistas famosos, por ejemplo, para que se den una idea. Napoleón Bonaparte, Benito Mussolini, obviamente Hitler, Kim Jong, el de Corea, Stalin, de Rusia, Nixon, el presidente Nixon, Donald Trump, Mark Zuckerberg. Estos son narcisistas de la cultura popular. Tom Cruise, Jim Jones, narcisistas, actores, Mario Casas, Javier Bardem, Paris Hilton también, Miley Cyrus, Steve Jobs, María Antonieta, por ejemplo, Napoleón, ya les dije. Bueno, hay varios, ¿no? Mexicanos, por ejemplo, la doña, María, ay, ¿cómo se llama? Alguien que me recuerde de la doña, María Félix. esa, María Félix, el exfutbolista Gerard Piqué, con aires de superioridad, Maradona, ¿quién más? Cristian Salomoni, no sé si lo conocen, también era un psicólogo, fíjense, y era narcisista, claro que no se dedicaba a la clínica, obviamente. Kim Kardashian, Paris Hilton, y bueno, para que más o menos se vayan dando una idea, ¿no? Ahora, les prometí también las técnicas de manipulación de un narcisista. Para identificar un narcisista, bueno, ya les he dado varias características, que es el patrón dominante de grandiosidad, sentido inflado de autoimportancia, fantasías de éxito ilimitado,
la necesidad constante de admiración, la creencia de ser especial y superior. O sea, sí somos seres especiales, pero eso no significa que puedas pasar por sobre de alguien más. Recuerden que esto es un sentido de derecho llevado al exceso. El amor en exceso es narcisismo. Me refiero al amor propio. Vamos a diferenciar el amor propio con narcisismo. El amor propio es el narcisismo es estar concentrado en mí mismo. Y el amor propio es estar consciente de mí mismo. ¿Vieron la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre narcisismo patológico y amor propio? El narcisismo patológico es estar concentrado en mí mismo. Y el amor propio es estar consciente de mí mismo. Entonces, para identificarlos, pues también está este sentido de derecho exacerbado. Y si llevamos al exceso incluso el amor propio, fíjense, ahí viene el defecto de carácter. Cuando llevamos el amor propio a un nivel excesivo, entonces se convierte en narcisismo, ¿sí? Que como ya les dije, también es algo genético. Envidia, arrogancia, reacción a la crítica, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo observarlos en la práctica? En las conversaciones interrumpen con frecuencia, hablan constantemente de sí mismos, no dejan hablar al otro, defienden su punto de vista y creen que siempre tienen la razón. No muestran interés genuino en lo que dices y a menudo también desvían la conversación hacia sus propias experiencias. Es que yo también, es que yo también hice esto, es que yo también hice el otro, es que yo también viajé, ¿no? Al observarlos también, al interactuar con otros, nos damos cuenta que menosprecian a personas que no consideran especiales y a quienes creen que no les entienden. Y ante los errores, es muy probable que no lo acepten sus errores y que muy probable culpen a otros por sus fracasos y después digan, no, yo no dije eso, ¿no? Y dicen, utilizan una técnica de manipulación que se llama transferencia de culpa, le echan la culpa al otro, porque no aceptan la derrota fácilmente y evitan asumir la responsabilidad de sus actos, ¿sí? Les dije que existían tres tipos de narcisistas: el grandioso o el manifiesto, el vulnerable o el encubierto, el psicópata y el sociópata. Hay narcisistas malignos, crueles, hostiles y despreciables. Hay narcisistas seductores, encantadores, que usan el encanto para manipular a otros y obtener lo que quieren. Está el narcisista estafador, que vive una doble vida para mantener una imagen de preocupación social y obtener también reconocimiento sin sentir culpa. Está el narcisista salvador o rescatador, que se aprovecha de las necesidades de otros para sentirse importante y usarlos. Está el narcisista poderoso, que busca el reconocimiento a través del poder y la autoridad y a menudo utiliza la manipulación, que es una técnica narcisista. Ya voy con eso, ¿eh? Ya ahorita vamos con las técnicas narcisistas y ya pasamos a las preguntas y respuestas. Está el narcisista comunitario, que busca el aplauso y el elogio por sus acciones altruistas y su dedicación a una causa. Está el narcisista dependiente, que exige constante atención y amor, a menudo a través de hacerse la víctima. Rescatan, persiguen y luego se hacen la víctima. El narcisista corporal se obsesiona con su apariencia física y critica a los demás por no cumplir con sus ideales de belleza. El narcisista mártir, ay, pobre de mí, ¿no? Miren lo que me hicieron. O sea, todo el mundo tiene la culpa, todo el mundo le hace todo. Utiliza el victimismo para obtener beneficios, inventando enfermedades y también inventando incluso problemas. Incluso se inventa trastornos, ¿no? O sea, está cañón, ¿eh? Está cañón. Y lo peor de todo es que no, no tiene cura. O sea, es algo que no tiene cura. Ahora, técnicas de manipulación del narcisista. Pues hay varias, son muchísimas. Y entre ellas, primero vamos a ver las fases que utiliza el narcisista.
sea, las fases del abuso narcisista. La primera fase del abuso narcisista es el love bombing. El love bombing o bombardeo de amor es la primera fase del abuso narcisista. Recuerden que son abusos psicológicos, también pueden ser físicos, pueden llegar hasta el asesinato, ¿vale? Que son tácticas que dejan en la psique una herida tal como, como, como una herida profunda y grave, que tienen que hacerle 20 o 30 puntadas. O sea, y esto no es físico, es en el cerebro, no me malentiendan. Es una herida grave psíquica, mental, ¿sí? Que esa persona cuando convive con un narcisista pasa casi toda su vida en recuperación y en terapias para poder sanar de eso. Entonces, el love bombing es una táctica de manipulación también que utiliza, bueno, es la primera fase del abuso narcisista, es el bombardeo de amor, que consiste en rodear a una persona de una atención, amor, afecto, halagos exagerados, con el objetivo de ganarse su confianza rápidamente para después controlarla. Es una estrategia usada tanto en el ámbito de las sectas como para reclutar nuevos miembros en las sectas, como en relaciones de pareja abusivas, para crear una dependencia emocional. ¿Qué hace el bombing? Bueno, ¿qué hace el narcisista utilizando esta técnica? Atención y halagos constantes, ¿sí? Gestos de afectos intensos. Inunda a la persona con regalos, mensajes constantes y demostraciones de afecto que pueden parecer sinceras al principio. Luego, en lo bombing también está la idealización. Él se proyecta o ella como una imagen idealizada de la otra persona, porque además, chicos y chicas, son camaleónicos. Estos son los peores, son los psicópatas, sociópatas, narcisistas integrados. Son los que se camaleonizan, son camaleónicos. Es ahí, o sea, observan a la persona e imitan sus actitudes. Ay, que a mí me gusta el Elton John. Ay, a mí también me encanta. Ay, a mí me gusta la psicología. Ay, a mí también me encanta. ¿Sí? Se camaleonizan para crear una fantasía de una relación perfecta. ¿Sí? Ay, es que es igual a mí. ¿Sale? El love bombing también utiliza la técnica del aislamiento, que es la táctica que va acompañada de un intento de aislar a la víctima de su círculo social, haciendo que dependa cada vez más del manipulador. ¿Sabes? Entonces, a partir del love bombing, la persona víctima, la persona empática, idealiza, es devaluada y luego es descartada. Y este ciclo se vuelve a repetir durante 20, 30 años, ¿sí? Hay parejas que siguen con este ciclo de violencia, idealizando, devaluando y descartando. El problema es que el bombing deja estas secuelas psicológicas, emocionales, porque crea una dependencia y debilita la autoestima, debilita el juicio de la víctima, haciéndola más susceptible a ser controlada en esas etapas posteriores. Así que el manipulador busca establecer ese vínculo fuerte de forma rápida para después utilizarlo como herramienta de control en contra de la persona cuando ya está emocionalmente comprometida, o sea, ya valió chetos. La segunda fase del abuso narcisista es la devaluación. Te devalúan. Esta fase de devaluación del abuso narcisista, la segunda, que sigue de la primera, que es el love bombing, bombardeo de amor, consiste en un cambio drástico. Ah, permítanme, hago un paréntesis, porque esto es bien importante. Por eso cuando las parejas o las personas se quedan con esa idea de love bombing, ay, con la esperanza de que algún día cambie la persona. ¿Cómo era los primeros 3 meses? El love bombing dura de 1 a 3, de 6 meses y un año, máximo un año. Esta fase de love bombing puede durar máximo un año, 3 meses, 6 meses, un año. Después de los 3 meses, 6 meses, un año, empieza a sacar el yo, el monstruo. La persona saca el monstruo, pero ahí viene la fase de la devaluación.
Y la fase de love bombing se queda en el cerebro como una explicación, como una esperanza de que la persona cambie. Y la víctima sigue pensando que lo puede cambiar, entre comillas, a través de su amor. Por eso las personas se quedan clavadas en esa parte. Es como, es como cuando el primer churro de mota que se fuma el adicto. El primer churro o el primer trago de alcohol que se toma el alcohólico tiene un efecto como después o sea, es un efecto que jamás va a volver a sentir el alcohólico o el adicto. Se toman la siguiente y ya no es lo mismo. Por eso el adicto siempre busca el primer efecto que tuvo desde el primer churrito. Pero ese primer churrito el adicto no sabe que jamás va a volver a sentir esa sensación. Jamás, por eso busca y busca y busca, y otro churrito, y ahora son 2, y ahora son 3, y ahora son 4, y ahora son 5, y así durante años. Por eso el adicto, y luego crea resistencia, y quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más. Lo mismo pasa con la víctima y del narcisista. La víctima quiere más, y quiere más, y quiere más, y piensa que lo puede cambiar, y piensa que algún día va a cambiar y va a volver a ser el mismo de antes, pero eso jamás va a suceder. Ese es el peligro del love bombing, que la persona en su psique se queda con esa idea. Ay, es que él era así. Ay, es que cambió de repente. No, 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 no. No cambió de repente. Él ya era así. Que te mostró otra cara es diferente para devaluarte. Te mostró otra cara para hacerte daño. No es que de repente se le haya metido el diablo y de repente cambió. No, esa persona ya era así. ¿Sale? Y el love bombing puede pasar hasta 30, 40 años y la persona sigue en ese ciclo de violencia psicológica y siempre se queda con la idea de lo bombing, de esa parte. ¿Sale? Ahora, cerramos paréntesis, nos vamos con la devaluación. La devaluación es un cambio drástico en el comportamiento del abusador. Puede ser de 3 a 6 meses a un año. ¿Qué pasa de la atención excesiva, lo bombing, y el afecto excesivo a la crítica, el control, la humillación y el menosprecio de la víctima? Y esto es la parte de la devaluación. Durante el love bombing, la víctima es colmada de atenciones, halagos y promesas, lo que genera un fuerte vínculo emocional y dependencia y desactiva sus alarmas de protección. Una vez que el manipulador siente y sabe que la víctima enganchada desactivó su alarma de protección, entonces comienza la fase de devaluación, donde el afecto, el amor y todas estas atenciones desaparecen. Entonces la persona se queda con, chirrión, pues ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió? Pues para empezar a devaluarte, mamacita o papacito, ¿sí? Las características de la devaluación son críticas y humillaciones en público, sutiles, y luego con más intensidad sobre su apariencia, por sobre quién eres, por sobre lo que dices, por sobre tus intereses, por sobre tus amigos, por sobre tus familiares, trabajo, ¿sí? También en la devaluación ejercen control y coerción. Tienen una retirada de afecto, una retirada de amor, es un castigo silencioso. Viene ahí la parte del gaslighting, que también se los voy a explicar. El gaslighting es hacer dudar a la víctima de su propia percepción, memoria y cordura, lo que le hace creer que ella es la culpable de los problemas de la relación. Ahí viene también la culpa, o sea, la transferencia de culpa. Luego viene también la triangulación. La triangulación es que empieza a mostrar preferencia por otras personas, amigos, exparejas, colegas, para que la víctima empiece a competir por la atención de esas personas, empiece a competir por la aprobación, empiece a competir generando inseguridad. Luego viene también en la parte de la evaluación el refuerzo intermitente y el refuerzo intermitente, en la cual el narcisista alterna periodos de maltrato con breves periodos de luna de miel inicial, lo que confunde a la víctima y la mantiene enganchada a la esperanza de lo bombing, de que la relación vuelva a ser como al principio. ¿Sí? Horrible, terrible. De veras que deja graves secuelas psicológicas, chicos.
chicas, porque la víctima pasa de sentirse la persona más especial del mundo a sentirse inútil y culpable de todo. O sea, entonces ella piensa o él piensa que hay algo mal en él, cuando no es así. Daña gravemente la autoestima, te lleva a la depresión, a la ansiedad, a dudas constantes, a un aislamiento social y familiar que te hace vulnerable al control del abusador. La devaluación, que es la segunda fase, revela su verdadero yo. Ese es él. No es que se le metió el diablo de repente, porque utiliza la vulnerabilidad creada durante la primera fase, que fue el love bombing, para dominar y controlar a la víctima, destruyendo todo su sentido de valía personal y destruyendo toda su identidad. Y tu identidad, pues la pierdes en el proceso. Ahora viene la tercera fase del abuso narcisista y la última. Esta se conoce como el descarte. El descarte lo voy a decir tal cual, con todo respeto para las mujercitas que están aquí, porque los hombres no menstruamos. Te descarta como una toalla femenina, así, tal cual. Terrible. O sea, después de que te hizo el bombing, después la devaluación, te descarta. Ahorita les explico qué es eso. Como un trapo de inmundicia. No sé si saben lo que es un trapo de inmundicia. La Biblia habla de que el trapo de inmundicia es los trapos que utilizaban las mujeres antes cuando no había toallas femeninas desechables. Entonces tenían que estarlos lavando. Suena horrible, pero así al narcisista le vale madres, así, perdón, no, perdón, no. Como son las cosas, le vale gorro y te hace un descarte como una toalla femenina usada, ¿sí? En esta etapa es la peor, porque el narcisista termina la relación de manera abrupta, te hace el famoso ghosting. Ahorita voy a explicar también el ghosting. Termina la relación sin remordimientos. Recuerden que no solamente estoy hablando de relaciones de pareja, también estoy hablando de relaciones de abuelos, de padres, de madres, primos, tíos, etcétera. ¿Sale? No lo lleven, solemos llevarlo y satanizarlo a las relaciones de pareja, pero esto tiene que ver incluso con mamás, papás, ¿sí? Llevémoslo a la esfera general. Entonces, el descarte deja a la víctima en un estado de confusión, culpa y devastación emocional. Terrible, chicos, terrible, terrible. La fase del descarte es un abandono repentino. Simplemente se va el narcisista, sin previo aviso o explicación. Incluso hasta te dejan una nota. Después de un periodo de evaluación constante, te dejan muerto en vida. ¿Sí? El descarte también se caracteriza por una falta de empatía y falta de remordimiento, porque el narcisista no muestra culpa por el dolor que causó a la víctima. Y la víctima también deja de ser una fuente útil de suministro. O sea, el combustible del narcisista es atención, admiración y control. El narcisista busca siempre tu reacción, porque ya no satisface sus necesidades, por lo cual eres desechado como una toalla femenina a través del descarte. Tal cual. Búsqueda de nuevas fuentes también, el descarte, el narcisista te descarta porque tiene nuevas fuentes de su suplemento, de su combustible. Ajá. Eh, la víctima aquí, el narcisista ya suele tener ya preparado una nueva persona, una nueva fuente de gratificación emocional a la que pasará a idealizar otra vez, reiniciando el ciclo de abuso con otra persona, el ciclo de abuso, lo bombing, devaluación y descarte. Otra característica del descarte es el sentimiento, hacen a la persona inútil. La víctima cuya autoestima ha sido totalmente destruida, su identidad ha sido totalmente destruida durante la fase de devaluación, se queda simplemente sintiéndose vacía, inútil y culpable por el fin de la relación, creyendo que la culpa es de él o de ella, ¿sí? Y luego viene también en el descarte una parte que se llama hoovering. El hoovering, el narcisista siempre va a regresar. ¿Por qué hoovering?
Porque a veces tras el descarte, el narcisista puede intentar una técnica llamada hoovering. Hoovering se llama aspirar. Esta técnica, bueno, el nombre de la técnica fue por la marca de las aspiradoras Hoover, ¿sí? Hoovering, aspirar, que significa reaparecer. El narcisista siempre va a aparecer 1 año, 2 años, 3 años, 7, 8, 9, 10 años después, va a aparecer otra vez, a través de hacerse la víctima, a través de necesito dinero, necesito ayuda, tus hijos te necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre van a regresar, los narcisistas siempre van a regresar tras el descarte. Y intenta pedir disculpas, intenta promesas de cambio, o incluso todo lo contrario, intenta amenazas para manipular a la víctima y hacerla regresar con el fin de mantenerla, seguirla haciendo mantener como una opción de suministro, de respaldo, o sea, una opción más. Recuerden que el ciclo de abuso es idealización, devaluación, descarte, hoovering, que siempre va a regresar. Este patrón es destructivo, que se repite y se repite y busca agotar la voluntad, la autoestima, la integración psíquica y la identidad de la víctima. Todo para mantener el control. ¿Sí? El hoovering también se llama reenganche. Con esto restablece el control. Manipula a través de promesas de cambio. Vienen las tácticas de culpa y victimismo. Idealización renovada, el bombardeo de amor. ¿Cuál es la idealización? Recurren a la primera etapa, que es la idealización, el robombing, ¿sí? Y ignora límites. O sea, a un narcisista, si quieres ponerle límites, es como hablar como una piedra. Y esta fase del hoovering, la última, es peligrosa porque puede atrapar a la víctima de nuevo en el ciclo abusivo, aunque hayan pasado 7 años, y que luego volverá a suceder por la devaluación y luego otra vez te volverá a descartar. Ya entiendan eso, por favor, porque luego dicen, ay, es que a lo mejor hay una segunda oportunidad. Chicos, no hay una segunda oportunidad, no existe, no existe, porque la segunda oportunidad es para volverte a hacer el mismo ciclo de violencia y además con venganza. Así que la única forma de romper este ciclo a menudo es a través del contacto cero y obviamente a través del apoyo profesional. Así sean tu mamá, así sean tus propios hijos, así sea la expareja, así sea quien sea, lo mejor es mantener el contacto cero y buscar el apoyo profesional. ¿Sí? Entonces, resumen y otro tipo de manipulación. Por ejemplo, bueno, son tácticas de manipulación narcisista, la triangulación. La triangulación en la psicología del narcisista es una táctica de manipulación en la que se involucra a una tercera persona o más utilizando familiares y amigos para controlar a otra. ¿Sí? O sea, si el ex de tu hermano le habla a su hermana, eso es una triangulación por parte de la narcisista. Porque validan sus puntos de vista, crean rivalidades, aíslan a alguien. Incluso se utiliza para mantener el poder y el control sobre la víctima. Y ahí entra otra técnica de manipulación que se llama flying monkeys. Los flying monkeys son los monos voladores o la técnica del silbato de perro. Híjole, es que estos cuates utilizan muchísimas técnicas. Bueno, el Flying Monkeys su nombre viene de la película del Mago de Oz. ¿Se acuerdan que la bruja mandaba a sus monos voladores para espiar e investigar qué estaba haciendo la víctima? ¿Sí? Entonces, lo mismo hace el narcisista. A través de familiares, amigos y demás, espían a la víctima a través de familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Esta es la triangulación narcisista. Crean rivalidades, forman alianzas, mantienen el control y así sucesivamente. Ahora, la transferencia de culpa o la obligación falsa también es otra técnica de manipulación.
encubierta, diseñada para crear un persistente sentido de deuda o deber en la víctima. Me debes, ¿sí? Una deuda, sin que exista una base real o equitativa para dicha obligación. Y no tiene que ser una deuda económica, tiene que ser una deuda quizá emocional o subjetiva. Y el objetivo de esta técnica es establecer control y dependencia emocional. Manipulan la brújula moral, se acerca a la víctima y la vuelve a idealizar con la fase del bombardeo de amor, recopila información y luego usa eso en su contra. Las virtudes las usa como armas y además crean una deuda emocional invisible. Inducen a la culpa, le echan la culpa y hay faltas promesas y reciprocidad desequilibrada. La víctima, en esta técnica de obligación falsa o transferencia de culpa, se siente atrapada en un ciclo de confusión, duda de sí misma y cree que debe cumplir con las expectativas de ese narcisista debido a esta supuesta obligación y deuda moral, lo que erosiona su propia autoestima y la aísla de su propio círculo social, las vuelve dependientes del manipulador y el narcisista asume la responsabilidad, no asume nunca va a asumir la responsabilidad de sus propios actos, sino que culpa a la otra persona. Luego viene la técnica del aislamiento narcisista. El aislamiento narcisista sigue siendo una técnica de manipulación y abuso psicológico utilizada por personas narcisistas para separar a su víctima de su red de apoyo, familias, amigos, pastores, hermanos de su iglesia, compañeros de trabajo, y obtienen un control total sobre ella. El objetivo es devaluarla y hacer a la víctima más vulnerable y dependiente del abusador. ¿Cómo lo hacen? Critican a la red de apoyo, critica a sus amigos y familiares y genera incomodidad emocional. Y habla mal y critica entre hermanos, por ejemplo, le habla a la hermana, le habla mal del hermano, al hermano le habla mal de la otra hermana y generan esa incomodidad, provoca situaciones incómodas, incluso hasta separaciones entre hermanos, entre hijos, etcétera, ¿sí? Para que la víctima quede avergonzada, para evitar conflictos y para evitar que vuelva a ir a esas reuniones. Fomenta la lealtad exclusiva. ¿Qué es esto? Cuando alguien te dice, nadie más te va a amar como yo, nadie más te entenderá como yo. Si realmente me amaras, harías lo que te pido. ¿Sí? Para que la víctima sienta que solo puede confiar en esa persona. Proyecta la culpa con malas intenciones, egoísmo, traición. Cuando en realidad todos estos rasgos son rasgos que lo definen al narcisista, generando desconfianza en la víctima y hacia los demás. Y obviamente, pues las consecuencias son que minan la confianza de la víctima, porque al aislar a la víctima, se erosiona su confianza y deja de buscar apoyo por miedo a ser malinterpretada, lo cual es el objetivo final del narcisista. Quitar su voz, quitarle la voz y la perspectiva de los demás. ¿Sí? Este aislamiento conduce a otra técnica que se llama el gaslighting. El aislamiento progresivo lleva a la persona a dudar de su propia percepción y memoria. Pierde su autoestima y se vuelve totalmente dependiente del narcisista para su validación, su búsqueda de aprobación e incluso el sentido de la realidad. Porque como ya no tiene a nadie, el narcisista la aisló de familiares, amigos y compañeros, no tiene con quién hablar, con quién contrastar la realidad de la relación y la manipulación se vuelve mucho más efectiva y esto facilita el control y la dominación del abusador. Nos vamos les dije que ¿qué les dije? Del gaslighting, ¿sí? El gaslighting es una técnica también de devaluación que hace que la víctima dude de su propia memoria, de su propia vida, de su propia esta identidad, y se convierte en un títere completamente del narcisista. Y ya casi terminamos. Por último está la técnica, bueno, por penúltimo, está la técnica del silbato de perro.
la dog whistling, el silbato de perro. ¿Qué es esto? El silbato de perro, en este contexto, en esta esfera del abuso narcisista, es una forma de manipulación encubierta mediante el uso de mensajes codificados. Es decir, el narcisista manipulador utiliza frases, utiliza incluso las redes sociales, el internet, el Instagram, el TikTok, el Facebook, estos estados del WhatsApp, utiliza mensajes, frases indirectas que parecen inocuas, esto es, inofensivas o neutras para los demás, pero que sabe que la víctima va a entender. O sea, te echa la piedra, es directamente el silbato de perro, son estos mensajes que la víctima entiende. Tú te das cuenta cuando te están echando la pedrada y provoca en ella una respuesta emocional negativa, como rabia, confusión o malestar. Y de ahí viene la base o la raíz o el objetivo del silbato de perro. Provoca una respuesta emocional, provoca tus reacciones, tu enojo, tu ira, tu rabia, tu confusión, tu malestar. Vas y se lo demuestras y eso es lo que quiere el narcisista. De eso vive el narcisista. Entonces, ¿cuál sería la técnica para desarticular, desestructurar o rechazar o el antídoto para tratar con un narcisista? Como él quiere, como lo que él quiere. O sea, su veneno es soltar el madrazo, la reacción tuya, echarte la culpa, descartarte, hacerte el ghosting, hacerte la transferencia de culpa, todo esto para que los demás digan, miren, miren, él tiene la culpa, él es el agresivo. ¿Vieron? 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 Él me lo hizo. Después de que te hace todo esto, provoca tu respuesta. ¿Sí? Es el combustible que él necesita para vivir. Ese es el objetivo del narcisista. De eso vive, su sangre. Entonces, la técnica de la piedra gris es, ahorita les explico, es la solución para tratar con personas narcisistas. Ahorita les digo, pero les estaba explicando la del silbato de perro. Esta técnica también proviene del silbato ultrasónico para los perros, que emite un sonido que nosotros como humanos no lo escuchamos, pero los perros perciben claramente. Por eso él manda esos mensajes, suelta su silbato y sabe que la víctima lo va a, lo va a escuchar, lo va a comprender. De manera, bueno, aquí hay dos niveles. Utiliza el narcisista, el narcisista utiliza un lenguaje en clave que tiene dos niveles de comunicación simultáneos. El nivel superficial, que es para el público, y el nivel encubierto para la víctima. Utiliza todas las redes sociales que pueda. ¿Sí? El mensaje parece normal para otros, amable o carente de malicia, pero el objetivo es mantener la imagen pública del narcisista como una imagen de benefactor, de víctima, y los observadores externos no sospechan del abuso. Incluso hasta te dicen, ay, qué exagerado eres, ¿cómo crees que te esté haciendo esto, no? O sea, eso también es bullying y moving. Y el otro nivel es el nivel encubierto para la víctima. El mensaje contiene una palabra que la víctima sabe. El mensaje del narcisista contiene una referencia, una alusión específica que el narcisista sabe que está ligada a un punto débil de la víctima, a un trauma o a una experiencia compartida y negativa con la víctima. Esto desencadena la respuesta de la víctima y viene la reacción. Y en la reacción, como les dije, es la sangre, es el oxígeno del narcisista. ¿Cuál es el objetivo del silbato de perro? Es manipular y controlar a la víctima en público, en privado y sin ser detectado. ¿Qué efecto hay en la víctima? Aislamiento y duda, porque cuando la víctima reacciona al mensaje cubierto, los demás presentes no entienden por qué se enfada o se molesta por algo aparentemente trivial, y esto hace que la víctima parezca irracional, estúpida, exagerada, hipersensible o loca a los ojos de los demás,
cuando el narcisista y la víctima saben qué está sucediendo, ¿sí? Este es un efecto muy parecido al gaslighting. Les recomiendo la película Gaslighting, precisamente. A ver si la pueden ver un día o la ponemos los sábados en nuestras reuniones de película. ¿Qué otro efecto tiene en la víctima? El refuerzo negativo. Allí el narcisista refuerza su papel, entre comillas, de víctima o de persona sensata ante los demás, mientras que la víctima queda como loca, como desacreditada, como irracional, como exagerada, ¿sí? Imagínate que una pareja narcisista sabe que su víctima le molestaba profundamente, que él mencionara a una exnovia en particular. Y en una reunión social con amigos en común, el narcisista, de forma casual, sin venir al cuento, o sea, no había necesidad, dice, ay, me acordé de esta canción que me recuerda cuando solía ir a París con una amiga, pero la víctima sabe que esa ciudad está ligada a la exnovia y a una infidelidad pasada, entonces ahí viene la reacción. Aquí para los amigos o para la gente que está en la fiesta, para la gente que está en la fiesta, pues es un comentario nostálgico quizá o inocente sobre una canción y un viaje a Francia. Pero para la víctima es un recordatorio doloroso y una provocación directa para que le provea de su sangre, de su oxígeno, de su combustible, que la saca de quicio. Entonces, si reacciona, los amigos pensarán que está exagerando o que está celosa sin motivo, logrando el objetivo del narcisista. Por eso dice, acuérdense, si reacciona, ¿sí? ¿Cuál es la técnica que nos va a ayudar a contrarrestar estos efectos? La técnica de la piedra gris. ¿Qué hace una piedra? No se mueve, no respira, no hace nada, no se queja, no reacciona. Una piedra es una piedra, ¿no? Y está ahí. Si no la muevo yo, pues nomás no se mueve. Entonces, lo mismo es la técnica de la piedra gris. No te muevas, no reacciones, no grites, no te quejes, no critiques, no te desesperes, no reacciones, no digas nada, no respires. Guarda silencio. Esta técnica de la piedra gris es una estrategia de comunicación para interactuar con personas narcisistas, manipuladores o abusivas. En el ejemplo anterior de la fiesta, si tú ya sabes esto, lo mejor que puedes hacer es pues, no reaccionar, porque entonces estarías también reforzando pues, lo que el narcisista está diciendo, ¿sí? Entonces, la técnica de la piedra gris consiste en volverse emocionalmente neutral como una piedra, poco interesante para no darle la reacción o el combustible o el oxígeno que busca el narcisista, porque en ese momento va a dejar de fregarte a ti para empezar a fregar a alguien más, ¿sí? Ahí viene la parte del descarte. Se descarta porque tú ya no le estás proporcionando el combustible que necesita para vivir, porque el narcisista vive para eso, para tus reacciones, para tu oxígeno, para su combustible, pues. El objetivo es desincentivar el comportamiento tóxico de la otra persona y al no proporcionarle la atención o el drama que necesita. Entonces, si tú utilizas esta técnica, el narcisista seguro te va a descartar, pero ahora que ya lo sabes, ya no vas a sentir que fue tu culpa, ya no te vas a sentir rechazado como una toalla femenina, sino que te vas a sentir ya, o sea, va a ser una técnica que tú mismo vas a usar pues, para que deje de fastidiarte el narcisista, ¿sí? Es tan sencillo, pero bueno. Y por último, ¿cómo puedo, a partir de saber qué es la piedra gris, qué tengo que hacer? ¿Cuál es la característica? ¿Qué tengo que hacer? Primero tienes que dar respuestas breves y neutras. Limitar la respuesta cortas como sí, no o entiendo, sin dar explicaciones o entrar en detalle. Tienes que evitar la reacción, evitar la reactividad emocional, mantén la calma, no muestres emociones, ni positivas ni negativas, ante comentarios o acciones de la otra persona. Tampoco compartas información personal. Evita dar detalles sobre tu vida que puedan ser usados en tu contra o para manipularte en el futuro.
mantén el contacto cero o el contacto mínimo en el caso de que sea necesario. Comunícate solo lo estrictamente necesario y sobre temas esenciales, sobre todo cuando pues, el contacto es inevitable, ¿no? Cuando hay hijos en común. ¿Cómo utilizar la piedra gris? Cuando no se pueda cortar completamente con el contacto con la persona, como en casos de divorcio o coparentalidad en el trabajo. También se utiliza cuando puedes protegerte del abuso psicológico, la manipulación o el conflicto constante con individuos con los cuales pues, no puedes tener un contacto cero, porque ellos se alimentan de las reacciones emocionales, ¿vale? Recuerda esto. Recuerden que estas consideraciones son importantes. No es una solución a largo plazo. La técnica de la piedra gris es una medida de emergencia que puede tardar años para tolerar situaciones de crisis, ¿sí? Puede ser agotadora, puede llegarte a reprimir tus sentimientos, pero es importante reflexionar si es sostenible y buscar una solución también a largo plazo. La técnica de la piedra gris no busca cambiar a la otra persona. El objetivo es que el abusador tenga una revelación de que tú ya no le vas a proporcionar ese combustible y protegerte a ti mismo de su comportamiento. Y, por último, si el comportamiento escala a una amenaza en el violentómetro, en el ciclo de violencia física, pues ahí ya también es crucial buscar ayuda y no depender solamente de la piedra gris. Pero pues también atrévete a denunciarlo, ¿no? Porque muchas veces también, ay no, pobrecito, lo van a meter a la cárcel. No, pues es que es algo que de veras es un proceso para darnos cuenta de todo esto. Es un proceso largo, es un proceso sobre todo doloroso. Entonces, con esto termino. Está la grabación, la pueden volver a oír. Y pues no sé si tengan alguna pregunta. Adelante, Andreita, gracias. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Mao. Puede abrir sus micrófonos, mandar un emoji de gratitud. Vamos a ir leyendo las preguntas en el chat y pueden ir levantando la manito. Vos habías levantado la manito. ¿Querías preguntarle algo a Mao? Excelente exposición, Mao. Yo identifiqué enseguidita, ¿eh? No abran sus videos porque estamos grabando. Disculpe, ¿cuál es el canal de YouTube? Después yo lo voy a poner, yo puse todo acá en el chat. En el chat está el mail nuestro para que te comuniques y te lo pasamos. Caro Río, Caro Ro, estás con la manito adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Mau, por tu Bienvenida, servicio. gracias. Gracias por tu servicio y gracias por escucharme. Mau, una preguntota. Cuando ya está identificado todo este tema del narcisismo, yo siempre he tenido una pregunta, bueno, como dos confusiones en este tema, ¿no? Una, yo siempre he identificado como una persona narcisista. Tengo muchas conductas de las cuales, pues me di cuenta que las estaba desarrollando. Y otra, quiero saber si la persona que es narcisista es consciente de las cosas que hace. Gracias, Mau. Vamos adelante. Ya, 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 ya. El narcisista no es consciente, se llama anosopagnosia, anosognosia. La anosognosia es que la persona no está consciente de su trastorno, síndrome o enfermedad. Entonces, el narcisista no está consciente de su trastorno porque no lo acepta. ¿Sí? Todos los narcisistas, incluso no solamente el narcisista, hay muchos trastornos, muchas enfermedades, por ejemplo, el autismo,
que tiene anosognosia, que no es consciente de que es autista. El síndrome de Down, el Down no es consciente. El narcisista tampoco es consciente de que es narcisista. Sin embargo, sí es consciente de lo que hace. Sí es consciente de lo que hace. Suele incluso ser consciente de sus actos, de todo. De eso sí es consciente. De lo que no es consciente es que es narcisista, pero sí es consciente de sus actos. Hasta cierto punto también justifica y racionaliza su comportamiento para mantener su imagen inflada, ¿no? Y tú como víctima, pues, quedes como la peor, como pues, tú eres la que está loca, ¿no? No suelen considerar sus acciones como malas, sino como una reacción a lo que perciben de ti, como una amenaza a una forma de conseguir lo que creen que merecen. Entonces, su falta de empatía les permite ejecutar acciones perjudiciales sin remordimiento. Entonces, de sus acciones sí son conscientes. Racionalizan el comportamiento y no les importa el dolor que causan a otros. Y sí son conscientes de eso. Ajá. Aunque puede que sepan lo que están haciendo, lo enmarcan desde su propia lógica. Incluso su cerebro es diferente. Han hecho estudios de ESC, que es el electroencefalograma, neurológicos, que tienen menos menos materia gris en el cerebro. O sea, también son diferentes, tienen deficiencias. Su imagen es idealizada de sí mismos. Como les dije hace rato, no hay empatía. Los diferentes niveles de conciencia se miden a través de esto, ¿no? No son plenamente conscientes de que son narcisistas, es la anosognosia, pero sí son conscientes de sus comportamientos. Pero esto no va a conducir a un cambio. Por eso les decía, si ustedes están aquí, pues entonces no son narcisistas. ¿Sí? Un narcisista puede ser consciente de que tiene una reputación narcisista, pero no quiere admitirlo porque es incompatible con su percepción de sí mismo. Esto significa que saben que los demás lo ven. Eso es lo que él quiere. Lo ven y además hay una reacción. Ese es su oxígeno de él. Entonces, aún así creen que su visión de sí mismos es la correcta, aunque saben que están haciendo cosas destructivas. Entonces, sí, son conscientes de lo que hacen, no son conscientes de su trastorno. Y si, por ejemplo, tú estás con un narcisista, que es tu primera pregunta, creo que fue así, ¿no? Si estoy con un narcisista, ¿también soy narcisista? A ver, ¿me la puedes confirmar si fue así? Claro, abrí el micrófono. Ahí voy, Mau. No encontraba el botoncito, pero la pregunta fue que yo he visto en mí muchas cosas que me relacionan con la conducta narcisista. Y la segunda fue que si ellos eran conscientes de que son narcisistas. Sí, la segunda te la contesté. Y la primera, sí, es que, mira, las combinaciones obviamente son, pues, variadas, ¿no? Porque un narcisista puede estar con un codependiente. Un narcisista puede estar con otro narcisista. Son dinámicas de relaciones destructivas. El narcisista puede estar con otro narcisista, con un codependiente. Un narcisista puede estar con una víctima. La víctima puede estar con un narcisista sociópata, con un psicópata. Entonces, hay diferentes validaciones, hay diferentes combinaciones. Por un ciclo sin fin de idealización, seguido de control, de abuso emocional, de dependencia insostenible, de sacrificar las necesidades. Entonces, si por ejemplo tú estuviste o estás con un narcisista, si tú tienes características, sí, y sí las tienes, o puedes no tenerlas, ¿sí? O puedes ser un narcisista, claro que puedes ser narcisista también, pero volvemos al tema del inicio. ¿Puedo diagnosticarme como narcisista? Sí. ¿O puedo tener rasgos narcisistas? Sí. ¿O puedo comportarme como narcisista? Sí. ¿Sí? ¿O puedo tener o puedo identificarme como narcisista nada más? Entonces, si estás con un narcisista, puede ser que tú seas narcisista, sí. Que te comportes como narcisista, sí, porque además lo aprendiste de él.
o de ella. ¿Tienes rasgos? Sí, ya los tenías. Porque además los codependientes también tienen rasgos narcisistas. Miren, todos en el mundo tenemos rasgos narcisistas. Nadie se salva. Todos. Además, les dije al inicio también que pasamos por esta etapa como una etapa del desarrollo natural, social del ser humano. De los 3 a los 7 años pasamos por una etapa que Vygotsky denominó la etapa narcisista. Jean Piaget, de los 0 a los 3 años, denominó una etapa que se llama autista. Entonces, también tenemos algo de autista, ¿sí? Tenemos algo de narcisista. Todos en el mundo, esta es una etapa de desarrollo, del desarrollo psicosocial, que todos pasamos por esa etapa. Entonces, todos tenemos rasgos narcisistas. Tampoco de que, ay, yo soy la víctima, ¿no? Pobre de mí, miren lo que me hicieron. No, esas son las peorcitas. Esas son las peorcitas. Esas son las psicópatas narcisistas integradas, que ya les expliqué todo, ¿no? Todo lo que estamos viviendo. Entonces, sí, puede ser que tengas rasgos narcisistas si estuviste con uno, que seas un narcisista, o que te comportes como tal, incluso lo aprendas de esa persona, después te conviertes en uno porque lo aprendiste de él o de ella, y te podemos identificar, sí, también. Entonces, habría que ver, como les digo, a través de pruebas, ¿no? Gracias. Gracias, Mau, gracias, Caro. Lucy, Lucía, tenías la manito levantada. ¿Querías preguntar algo? Yo tengo una pregunta en el chat antes de ir a Carmita. Tengo entendido que todo alcohólico activo es narcisista. ¿Cuál es tu opinión? También, si fuese así, ¿sería posible que al dejar de consumir cesaría el episodio narcisista? Ahí ¿Se está. entendió, Mau? Sí, ya, sí, 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 sí. No, 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 no. Esto es un sesgo, es un error. No, no, no. No es cierto. No, no todo alcohólico activo es narcisista. No, eso no existe. No es cierto. Porque, bueno, no todo alcohólico activo es narcisista. Y si dejan de beber, si hay narcisistas, porque sí hay alcohólicos narcisistas, y si dejan de beber se cura, no, se empeora. Se empeora porque viene un síndrome que se llama síndrome de la borrachera seca. Y el síndrome de la borrachera seca es peor que el alcohólico, ¿sí? Por eso es bien fácil, en Alcohólicos Anónimos dicen que es bien fácil dejar la botella. Bueno, tapar la botella. Lo difícil y que dura toda la vida es aprender a vivir sin la botella. Entonces, aprender a vivir es esta parte del aprender a vivir con el síndrome de la borrachera seca. Entonces, es peor, no bajan los síntomas, o sea, no, lo dije en la reunión desde el inicio, el narcisismo no se cura, no es algo que se cure. Podemos intentar terapia, pero entonces las pautas para abordar la terapia del paciente narcisista no sería dejar, o sea, el narcisista no va a venir a terapia para dejar de ser narcisista, ¿sí? Así como el homosexual no va a venir a terapia para dejar de ser homosexual, ¿sí? Y no me malinterpreten, no tengo nada en contra de ellos, pero es como el autista que viene, tampoco es para que deje de ser autista. La terapia sería, para el narcisista, sería eh, crear estas consonancias privadas del paciente sobre la realidad y la fantasía y la versión socialmente adecuada, y hacer que el paciente cambie esos pensamientos y sentimientos y motivaciones de amor, de autoamor excesivo, que es el narcisismo, y que se sientan responsables y confíen de sí mismos, y que se vean capaces de conseguir lo que quieren, pero sin explotar a los demás. En esto se resumiría, pero los narcisistas nunca van a estar en sesión. Así que a tus dos preguntas, no todo Bien, alcohólico bien, narcisista perfecto. se va a curar, porque son condiciones diferentes. El alcoholismo es una cosa, el narcisismo es otra. Aunque hay narcisistas alcohólicos o alcohólicos narcisistas, el narcisista es un trastorno de la personalidad y el alcoholismo es una adicción o enfermedad. ¿Se pueden combinar? Sí.
pero en la etapa activa del alcoholismo se desarrollan rasgos narcisistas, como el egoísmo, como el sentido de omnipotencia, como la resistencia, la autoridad, la coexistencia, ¿sí? Los rasgos, pero no. Y que si bajan, no, empeoran por el síndrome de la borrachera seca. Por eso están los grupos, por eso está el terapeuta, el psicólogo, todo lo demás. Pero incluso, como les digo, en sus mecanismos de defensa, racionalidad, evasión, resistencia, desplazamiento y formación reactiva, el narcisista no va a venir a terapia jamás. O sea, es imposible, imposible. ¿Por qué? Porque el narcisismo es la forma autoerótica de la satisfacción. El narcisismo es la forma autoerótica de la satisfacción. Y el autoerotismo y la satisfacción, pues son dos cosas intrínsecamente unidas que nos permiten tener una identidad. Entonces, de verdad, este tema es bien cañón. Los narcisistas no se sanan. Gracias. Gracias, Mau. Ya está contestada la pregunta de la compañera en el chat. Ya voy, Carmita, tengo una preguntita más. ¿El perverso narcisista sí o sí está en el DSM-5 o puede ser un perverso narcisista emocional? Bueno, el perverso narcisista no es, o sea, como clasificación en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM-5 y el CIE-10, que por cierto ya pronto, en unos años, van a actualizarlo y va a salir el CIE-11 y el DSM-6. El año Lo, que viene sale. no, todavía no, pero pronto lo van a sacar. Se actualiza cada 10 años, de Ah, hecho, el DSM-5. Y antes, como el homosexualismo también era considerado trastornos mentales, como el narcisismo, pero ahora ya no. El homosexualismo, por ejemplo, en el DSM-5 aparece como disforia de género, incluso como narcisismo y también como y el trastorno de la personalidad histriónica. Y un perverso narcisista es un individuo que exhibe un patrón de comportamiento destructivo caracterizado por la manipulación, falta de empatía y egocentrismo externo. Entonces, en la clasificación del CIE-10 y el DSM-5 no aparece como un perverso narcisista, aparece como un TPN, un trastorno de la personalidad narcisista. Así es como aparece. Trastorno, ¿por qué? Trastorno significa cambio en la esencia. Significa que cambió tu esencia a partir de tu niñez. Les vuelvo a repetir, todos pasamos por la etapa del desarrollo de los 3 a los 7 años que se llama narcisista. Es una etapa natural. Todos en el mundo pasamos por esta etapa. El problema es que pasan 40, 30, 50, 60 años y seguimos clavados o no vivimos plenamente la etapa narcisista que nos ayuda a elevar nuestra autoestima, a la confianza en nosotros mismos, al amor propio. ¿Sí? Todos tenemos rasgos narcisistas, porque todos pasamos por esa etapa moral del desarrollo en la edad, o sea, en la niñez. Entonces, no hay perverso, o sea, sí es un perverso, pero no es una clasificación como tal. La clasificación es trastorno de la personalidad narcisista. Es decir, que hubo un cambio en la esencia de la persona. Por eso es trastorno. Gracias. bien. Gracias, Mau. Carmita, adelante, que te cansaste con la manita levantada. No, no, Andreita, gracias. Mau, es que me llamó la atención lo que acaba de comentar Mau de que el narcisista no llega a un grupo de recuperación. Y yo siento que yo fui criada por una madre narcisista. Por todo lo que comentaste ahorita, no me queda ni la menor duda. Porque eso, ella cayó en el hospital y me decía palabras muy bonitas. Y luego ya después empezó pues yo la atendí el tiempo que estuvo ahí, pero como yo no me enganchaba con ella, este, apretó muchos botones. Ya después de que se empezó a sentir bien, como que, o se sentí que me agarró, que me tenía mucho coraje.
Y el último botón que apretó fue el que dijiste que la exhibe a uno, ¿verdad? Con todos sus seres queridos. Le habló a todos mis hermanos para decirles que yo había hecho una lista de mandado, que nadie me había autorizado y que me la había sobrepasado. Y también dije, bueno, ok, tomé la decisión de tener contacto cero, pero no tengo culpa ni remordimiento. He tomado la decisión de hacerlo así y poderla ayudar de una manera diferente, pero no tener contacto con ella, porque siento que hasta mi vida puede estar en peligro ahorita que estabas comentando. Y luego usa una de mis hermanas como su aliada y así todo exactamente lo que estabas comentando. Entonces, pero tengo esa duda. Ella tiene, o sea, 40 años en el programa, pero bueno, nunca ha querido una madrina, porque dice que ella no necesita un cuarto y quinto paso, ni los pasos, porque ella es perfecta. Dice que es similar a Jesús y bueno, todas esas cosas que están mal en su cabeza. Y y dice que, o sea, nunca ha querido una madrina, te digo, y pues no sé, yo siento que el programa se lo untó. Pues no sé, pero bueno, ahorita no me siento así, con culpa ni remordimiento, gracias al Poder Superior, pues porque yo sigo en el programa, pero a veces no creas y siento que necesito un profesional para que me ayude, porque a veces sí me siento así como que me quiero atorar en algunas cuestiones. Pues esa era mi pregunta, o mi duda. No sé si te reburujé mucho, pero es que ya acepto que sí crecí con una madre narcisista. Ok, Es todo, muchas gracias. gracias a ti. Fíjate que el narcisista, aunque esté en un programa de recuperación, manipula las terapias o manipula, o sea, todo lo agarra o lo toma para su propia conveniencia. O sea, lo transgiversa. Y sí puede haber muchos narcisistas también, pero esto no contradice la ley o el patrón de que el narcisista no entra a las reuniones. Lo que pasa es que el narcisista entra a este tipo de reuniones o va a terapia o está en un grupo, ¿no? De recuperación de 12 pasos, etcétera, porque principalmente no es que busque cambiar o no es que ya cambió o ya se curó y deja de autoerotizarse, ¿no? Satisfactoriamente. Les dije hace rato que el narcisismo es la forma autoerótica de la satisfacción, sino que, o sea, no busca cambiar, busca manipular las cosas a su propio beneficio. Y además está allí para aprender nuevas herramientas para manipular mejor. Esto se llama psicología oscura. Y además busca herramientas también para manipular mejor, para mantener el control sobre su entorno. Utiliza estos grupos, incluso la literatura tan bonita que es, utiliza otras personas, incluso hay padrinos chicarcas, narcisistas, que utiliza a las chicas para hacer el paso 13, ¿no? O sea, no son 12 pasos, son 13 pasos. El 13º es las mentiras para manipular a las chicas nuevas y tener sexo con ellas. Entonces, manipulan mejor, controlan mejor, incluso hay padrinos narcisistas, incluso hay pastores narcisistas, sacerdotes narcisistas, o sea, en la política hay mucho narcisista. ¿Por qué? Porque saben bien de psicología y entran a una terapia o a un grupo para aprender nuevas herramientas, para manipular mejor, para mantener el control y además utiliza la literatura y los 12 pasos y todo para validar su comportamiento además y presentarse como la víctima. Ellos piensan que son víctimas. Ese es el problema, es que yo soy la víctima, pero en realidad son narcisistas. Y como prueba de esto es que está trabajando en sí mismo. Yo estoy trabajando en mí misma, ¿no? O sea, se presentan como la víctima, validan su comportamiento y dicen, estoy trabajando en mí misma, ¿no? Entonces, las técnicas y las tácticas que utilizan los narcisistas cuando están en terapia o en un grupo, pues son mentiras, exageraciones. O sea, en sus tribunas mienten sobre su situación financiera,
Mienten sobre sus logros, mienten sobre sus antecedentes para presentarse bajo una luz favorable y ganarse a los padrinos o a los compañeros y ¡órale, este cuate!, ¿no? Te das cuenta cuando es histriónico, ¿no? En los grupos de recuperación, ¿cómo identificar? Mira, ese es otro tema, pero les voy a decir rápidamente, ¿cómo identificas a un narcisista en terapia o en tu grupo, ¿no? Pues mienten y exageran en sus tribunas, culpan a otros, su pareja, su familia, sus colegas, me hicieron, ellos fueron la culpa, ellos me hicieron, ¿sí? Evitan la responsabilidad, no se apadrinan, no van a un cuarto y quinto paso, o sea, realmente no están siguiendo el programa, sino que están utilizando todo a su favor. En los grupos hacen gaslighting, intentan hacer dudar a los padrinos y a las personas de su propia memoria, percepción y seguridad para desestimar y validarse a sí mismo. Fingen progreso, fingen recuperación, fingen arrepentimiento. Son las personas que van a estar dando vueltas en el programa, pero que nunca van a hacer nada y se quejan de todo, pero no hacen nada, o sea, no sirven, o sea, no dan servicio, no pasan el programa, su paso 12, y fingen todo esto, ¿sí? Encantan al padrino o encantan al coordinador o encantan al terapeuta para utilizar, para ganarse su simpatía, haciéndose, y de esta manera se cuestiona, ¿no? Incluso la versión de la víctima. Retienen información, ocultan deliberadamente detalles de su comportamiento manipulador y presentan una imagen distorsionada de la realidad. Incluso son los que están criticando en los grupos y nunca hacen nada. Invalidan a los grupos, invalidan la terapia, critican, ¿no? Es que Alcohólicos Anónimos me hizo esto y lo otro y aquello, ¿sí? Pero no saben realmente lo que es Alcohólicos Anónimos. Yo soy alcohólico en recuperación y codependientes y alcohólicos me sacaron de mi obsesión, ¿no? Eso ya es algo personal. Incluso yo me hice psicólogo por Alcohólicos Anónimos. Entonces, esa fachada la utilizan para desafiar su narrativa y menospreciar al grupo, ¿sí? Son las personas que de repente se salen del grupo, que hacen el ghosting, que se salen y, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué se salió? Y no sé qué. Y así, ¿no? Porque no cumplen o sea, el grupo ya no le está dando pues su combustible. Entonces, ¿qué hacen? Pues agarran y se salen. Y luego, ¿qué creen? Hacen el hoovering, vuelven y regresan. Esos son los narcisistas. Así podemos identificar a un narcisista en un grupo. Lo hacen a su favor. Y usan también el lenguaje terapéutico o el lenguaje del amor o el lenguaje de los grupos como arma para manipular mejor, para utilizar excusas como estoy en recuperación, estoy en terapia, y acusan a las demás personas o a su pareja de tener baja autoestima, de ser demasiado sensible, hipersensible, que no haces nada. Entonces, el narcisista en los grupos utiliza esto para recoger información sobre las debilidades de otras personas y usarlas posteriormente en su contra, fuera del grupo, saboteando incluso la posibilidad real de conciliación o cambio saludable y pues destrozan el bienestar común. Gracias. Gracias, Mau. Ha sido una exposición magistral. Voy a cerrar porque si no nos caemos y no va a entrar en el audio. Hasta aquí la exposición magistral del licenciado Mau Mirea con respecto a cómo reconocer un narcisista y huir, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya honrado con su sabiduría y conocimiento. Juntos podemos lograrlo. Les agradece a todos el haber hecho unidad. Muchísimas gracias.